Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado, el más parecido a los muebles de la cocina. Lo tenía pintado y con una esponja y un poco de agua quité el dibujo anterior. Vamos a presentar algo chulísimo usando nuestra pintura del pudding. Sabemos cómo se prepara, si no, ahí está el enlace del vídeo donde se prepara en los comentarios. Si no, usamos pintura acrílica diluida en agua. Vuelvo a decir, pintura acrílica diluida en agua. Por ejemplo, aquí usé el color rojo. Era pintura acrílica diluida en agua. Y como la base ya la puse agua, ¿ok? Pues con un pincel llevo toda la pintura en todo el lienzo. Aquí el color rojo, mi gente, cuando mira, voy a echar un poquito más de agua, así para que se lleva bien, de esta forma se lleva bien encima el tablero. El color ese rojo, ya sabemos, echando agua se vuelve después rosa. Entonces voy a echar un poco de violeta, muy poco, justo esto, una pincelada de color esto violeta para darle otro tono, ¿ok? Y queda algo chulísimo. Fijaos, esto ya lo sabemos, mi gente, ya lo hemos hecho de muchas formas, de muchas maneras, para crear primero una base. Un plástico duro, ¿ok? Un plástico duro y liso. Vamos a aplastar el plástico, ponerlo encima del tablero, así de esta forma. Mira. Y lo abro. Fijaos, mi gente, qué textura en un minuto. Mira lo que belleza, mi gente. Vuelvo otra vez. Aquí estoy, vamos a jugar. Cada vez que lo pongo, va a salir otra textura diferente. Esta es la segunda. Mirad, mi gente. Mira qué belleza. Mira qué cosa más chula. En un minuto, mi gente, nada más pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua, tablero de madera MDF y un plástico. Míralo. Ahora cuando levanto por dos lados, ya crea otro efecto. Aquí, lo que quiero enseñar, mi gente, depende cómo lo levantas y por dónde lo levantas, va a dar una textura. Depende del plástico cómo lo levantas, mi gente, va a dar una textura diferente a la otra. Entonces, con un plástico podemos sacar muchos efectos y muchas texturas. Esto es lo que quiero enseñar en este tutorial. Ok, vuelvo. Otra vez, sin miedo, mi gente. Aquí puedes trabajarlo horas y horas haciendo hasta que sacas una textura espectacular. Mira, levanto por dos lados y míralo, lo que me queréis, mi gente. Esto es lo que quería lograr. Esto bastante para tenerlo como base. Si te gusta así, pues lo dejas secar como base. Después, 1 hora, 2 horas, se seca la pintura porque aquí hay una capa muy fina. En 1 hora, 2 horas al máximo ya está seco. Le pasas un barniz. También dejo el vídeo cómo se barnizan estas obras ahí abajo en los comentarios, mi gente. Eso para la gente nueva. Ahora voy a tener esto como base. Entonces, un pincel. Y pongo el color azul, ya sabemos. Mira, aquí no quité la pintura debajo, ¿ok? Suelo quitarlo así con el pincel limpio, pero esta vez no. Pongo directamente solamente el color azul y desde la pincelada, desde fuera para adentro. Desde fuera para adentro. Eso es lo que quiero enseñar también en este tutorial, mi gente. Cuando hay una base de color ahí, por ejemplo, ahí rosa, rojo, entonces, cuando echas un color, va mezclando los tonos. Esto es lo más bonito en esta técnica. Cuando se mezclan los tonos, va dándonos unos efectos y unas texturas sin más. Aquí lo que estoy echando, un poco de azul y pasándolo pinceladas, desde fuera para adentro. Míralo con una rapidez. Así, fijaos que se van mezclando los tonos, creándonos efectos y texturas muy bonitas, mi gente, de una forma sencilla. Ahora, lo que estoy haciendo, poner más color azul, para que domine el color azul. Entonces, echando más, nada más, pinceladas, color azul, desde fuera para adentro. Mientras estoy haciéndolo, mi gente, fijaos bien en las texturas, en el tonos, los tonos que nos ofrece, solo dando la misma pincelada. Fijaos, mi gente, va cambiando, y mientras está cambiando, tú vas a quedar, vas haciéndolo hasta que te quedes con el efecto que a ti te gusta y el tono que a ti te gusta. Ahora, mi gente, ya puse el color azul, entonces ahora el pincel limpio. ¿Qué estoy haciendo? Con el pincel limpio, cuando marco así, estoy quitando la pintura para que se vea algo de blanco. Ok,
y queda en un azul claro bonito, suficiente para tenerlo como rosa. Perfecto. Nada más, un color, mi gente, hemos trabajado y justo, nada más. Ahora, el centro, un pincel limpio y doy golpes así, de esta forma, para crear el centro de la flor. Trabajándolo con toda la tranquilidad, lo que pide la técnica. Si te equivocas, vuelves a hacer, no pasa nada. O borras todo y vuelves a hacer, no pasa nada. Mientras lo haces y vuelves a hacerlo, pues vas a aprender más. Míralo, mi gente. Ya lo tuve blanco, el centro, y ahora, con color naranja, doy golpes, nada más. Fijaos bien. Golpes, golpes pequeños así, y va creando un centro chulísimo. Parece muy real, mi gente. Nada más a base de golpes. Míralo, por favor, míralo. Ahí, marcándolo, suavecito. Puntos. Golpes pequeños. Y creando ahí un puntitos pequeños, queda la cosa chulísima. Mira, mi gente, al final, nada más. La base, la textura espectacular, efectos 3D. Y una rosa, para mí, mi gente, yo quedo con este cuadro así, sin más. Porque se ve ahí una base espectacular y una rosa con efectos 3D, con luz y sombra, algo maravilloso, una rosa flotando ahí, queda espectacular. Para mí, me quedo con esto, mi gente, porque está espectacular, me gusta así, más abierta, una obra más abierta, solo ahí que se ve, se nota bien la flor encima. Pero para la gente que le gusta, míralo, míralo. La acerco un poquito más para que vea, mi gente, la textura, cómo quedan, los efectos, cómo queda el efecto 3D. Mira la base, eso es increíble. La base parece que sale del cuadro, mi gente. Míralo. Mira la rosa cómo quedó. Algo genial. Para mí me quedo así sin más, pero para la gente que le gusta poner un poquito más de vegetación, pues nada, algo sencillo, ya lo hemos aprendido en tutoriales anteriores. Míralo. Líneas, 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 míralo, una línea al lado de otra, y sigo así de esta forma. Mi gente, al mismo tiempo que estoy haciendo, quitando la pintura de abajo con el color aquí marrón, y va mezclando los tonos, los colores, y ya hemos aprendido que cuando sacamos la línea para arriba, pues da el efecto este, míralo por favor, mira qué efecto 3D. Nada, no hice nada, aquí no pinté nada, era línea encima línea, mi gente. Ahora pongo el color verde y doy las mismas líneas. Vuelvo. Aquí, insisto, mi gente, para que no se agobie por el pincel. Aquí el pincel no se trata de dibujar o sacar maravillas, no. El pincel aquí, gracias a la base, solo aplastarlo y dejarlo ir. La base resbalante te va a ayudar a sacar efectos y texturas. Y cuanto más repites, el movimiento, el gesto, lo mismo, pues va a dar efectos. Míralo. Mira qué cosa más chula, mi gente. Qué manera tan bonita para trabajar. Y al final, mira, un bastoncillo. Ahí hago puntos pequeños ahí, para que gana la hoja más efecto. Míralo, por favor. Mira qué belleza al final. Nada, mi gente, algo terapéutico, algo sencillo. Estamos trabajando con pinturas acrílicas diluidas en agua o pinturas del Puring, que es pintura acrílica o de pared más cola blanca más agua. Y nada, un movimiento lo repetimos, mi gente. Se repite el mismo movimiento como lo hicimos para la base, como lo hicimos para la flor y también lo hicimos con la vegetación. Y el conjunto, mi gente, algo espectacular. Míralo, por favor, el fondo. Mira cómo queda la cosa. Mira la vegetación, efecto 3D. Nada más es poner el pincel y dejarlo resbalar encima del tablero, que la técnica te lo permite, mi gente. Esa para gente que sabe pintar o no, sacas maravillas igual. Míralo, por favor. Una belleza total. El efecto de la base a mí me encantó muchísimo. Y la manera de sacar este efecto, ya viste, es un plástico nada más, mi gente. Esta técnica tan generosa, agradecida, original, que la ofrecí a mi gente, y al mismo tiempo es algo artístico y terapéutico 100%. Puedes quedar trabajando horas y horas haciendo maravillas con cosas sencillas, mi gente. Una belleza total. Quedamos con esto
y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.